Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a continuar con la lectura. Mi nombre es Iván Gómez Torres, soy abogado penalista y también agente inmobiliario en Remax Supreme. Continuamos. El tema de hoy es las fases de desarrollo del delito doloso, lo que se conoce como iter criminis. Sigamos. Las fases de desarrollo del delito doloso. Apunte previo. La consumación de los delitos penales dolosos ubicados en la parte especial del Código Penal tiene un proceso. Este proceso ha sido denominado iter criminis, el mismo que tiene una fase interna y una fase externa. Ambas etapas se explicarán a continuación. La fase interna. La comisión de todo delito doloso empieza en la mente del autor. Por diversas razones, esta fase no es objeto de sanción penal. A. Por falta de merecimiento de pena, ya que el mero pensamiento no pone en peligro al bien jurídico. Y B. Por falta de necesidad de pena, pues en un Estado social y democrático de derecho es inadmisible que el poder penal, mediante la sanción, pretenda controlar los deseos de las personas, dejando de lado la responsabilidad por el hecho. La fase interna presenta generalmente tres momentos. A. La ideación. Se refiere al nacimiento de la idea delictiva. En dicho momento se puede advertir el dolo de la gente, el cual permanecerá hasta el momento consumativo. Por ejemplo, cuando Pedro simplemente pretende robar a Roberto. B. La deliberación. Se presenta cuando el agente elabora y desarrolla el plan. En dicho momento, el agente calcula los costes o beneficios de su actuar, así como las posibilidades de llevar a cabo el plan con éxito. En el mismo ejemplo, Pedro, para robar a Roberto, toma conocimiento que en la noche y con un arma se facilitará la ejecución del hecho. Incluso, el propósito criminal puede ser expresado, por ejemplo, si Pedro comenta a sus amigos que pretende robar a Roberto. C. La decisión. Se presenta cuando el agente resuelve finalmente poner en práctica el plan. Se trata de una circunstancia presente en todo delito doloso. En el ejemplo, Pedro decide robar a Roberto. Ahora vamos a ir a la fase externa. En esta etapa se exterioriza la fase interna y se divide en actos preparatorios, actos ejecutivos, consumación y agotamiento. Empecemos, amigos. Los actos preparatorios son aquellos actos que se presentan antes del comienzo de la ejecución del plan criminal. La determinación de las características y la cantidad de actos preparatorios dependerá del plan criminal previamente ideado. Estos actos no son sancionables, pues manifiestan un insuficiente contenido delictivo. En general, se trata de conductas neutras, carentes de peligrosidad concreta al bien jurídico protegido. Por ejemplo, María, que planificó matar a Lucho con veneno, se dirige a la bodega a comprar dicha sustancia. En ese momento se advierte el acto preparatorio del delito de homicidio calificado. Existe a lo mucho un peligro abstracto de vulneración a la vida, el cual no es sancionable penalmente. En algunos casos, el legislador ha adelantado la barrera de punibilidad, sancionando conductas que inicialmente podríamos considerar preparatorias de diversos delitos, pero que guardan en sí una cuota de peligrosidad suficiente, que fundamenta su sanción de modo independiente. Por ejemplo, el delito de tenencia ilegal de armas, artículo 279 del Código Penal, el delito de asociación ilícita para delinquir, artículo 317 del Código Penal, el delito de marcaje o reglaje, artículo 317A del Código Penal, entre otros tipos penales. Al regularse estas conductas en la parte especial del Código Penal, dejan de ser actos preparatorios de algún delito para convertirse en tipos penales concretos. Ahora vamos a hablar de los actos de ejecución. En la etapa ejecutiva, el agente realiza los actos proyectados en el plan criminal, que ponen en peligro concreto al bien jurídico protegido. Se trata de una etapa en la que el agente utiliza los medios elegidos en la realización del plan. Por su especial peligrosidad,
A partir del acto ejecutivo, el derecho penal interviene en caso el acto ejecutado no llegue a consumarse, no se alcance el resultado lesivo. El hecho puede sancionarse a modo de tentativa. Dada la importancia de establecer cuándo un acto es preparatorio, no sancionable, o ejecutivo, sancionable, se han planteado diversas posiciones doctrinales. Las más importantes se resumirán a continuación. A. Teoría subjetiva. Según esta teoría, será necesaria la opinión del sujeto sobre su plan criminal, para diferenciar los actos preparatorios de los actos ejecutivos del delito. A esta postura se le critica el hecho de que se acepta solo el punto de vista del infractor, sin tomar en cuenta la peligrosidad objetiva de la conducta criminal. Además, seguir esta teoría conllevaría a dejar en manos del sujeto imputado la determinación de su propia sanción. Sin lugar a duda, esta teoría es por sí sola insuficiente para dar una solución lógica al problema de concretización del momento de ejecución del hecho delictivo. B. Teoría objetivo formal. Según esta posición, la etapa de ejecución delictiva comienza en el momento de que el agente realiza la conducta descrita en el tipo. Por ejemplo, en el delito de robo, artículo 188 del Código Penal, su ejecución comenzará cuando el agente ejerza la violencia o la amenaza, medios típicos. Sin embargo, el problema se presenta en los casos de tipos penales en los que no se establecen medios determinados. Por ejemplo, en el delito de homicidio simple, artículo 106 del Código Penal, el agente comenzará la ejecución del delito cuando mate a otro, término que es de difícil concreción, desde cuando se empieza a matar a otro, desde el momento que saca la pistola del bolsillo, desde que se apunta a la víctima, desde que se dispara a la víctima. Bueno, preguntas válidas, ¿no? ¿Cuándo empieza? Además, como sostiene Mir Puig, acá viene Mir Puig el español, una aplicación estricta de la teoría podría conducir a sostener que en el homicidio, como en todo delito de acción instantánea, se mata solo en el instante en que se produce la muerte. No cabe la tentativa, puesto que el verbo típico matar no puede realizarse parcialmente. Se mata o no se mata. Olvidémonos de Mir Puig. Empieza el autor. Esta teoría no es suficiente para determinar el momento del comienzo de la ejecución delictiva. C. Teoría objetivo material. Con esta teoría se considera que se empezó a ejecutar la conducta cuando esta es considerada típica. Según la concepción natural, esta posición es imprecisa. De otro lado, también se pretende establecer el momento del comienzo de la ejecución delictiva sobre la base del plan del autor, pero valorándolo desde una perspectiva objetiva. Dichos criterios objetivos son la puesta en peligro inmediata del bien jurídico. Por ejemplo, en el caso del delito de hurto, cuando el ladrón toma el bien mueble. Y la inmediatez temporal, entendida como la inexistencia de una fase intermedia entre el acto de que se trate y la estricta realización de la conducta típica. Conforme a lo previsto por el autor, si se trata de varias conductas, todas ellas deben tener una unidad de significado. Por ejemplo, en un caso de homicidio simple, si una persona pretende matar a otra, disparándole podrá entenderse como un todo delictivo. El acto de acercarse a la víctima, sacar la pistola, apuntarle, entre otros, se trata de momentos ejecutivos tal como lo diseñó el autor. Con el comienzo de la ejecución del programa criminal, se pone en peligro concreto al bien jurídico. Al no llegarse a consumar el delito, al sujeto se le considerará autor de un delito atentado. Dicho de otra forma, dada la proximidad a la vulneración del bien jurídico, la tentativa viene a ser un delito de peligro concreto. El fundamento de la punibilidad de la tentativa reside en el carácter preventivo del derecho penal, el cual no solo debe intervenir cuando el daño ya está consumado, sino puede hacerlo antes, cuando el riesgo de vulneración al bien jurídico sea serio e inminente. Tal como afirma Zaffaroni, viene el argentino ahora, el maestro argentino, la tentativa del delito sintetiza una fórmula general en la que se criminaliza en razón del peligro de lesión, o sea, peligro de las conflictividades lesivas en que el resultado se releva en el tipo como requerimiento ineludible.
Dejamos de lado al maestro Zaffaroni. Viene la pregunta, ¿por qué castigar la tentativa? 3 teorías tratan de responder esta pregunta. A. Teoría objetiva. Según esta teoría, en la tentativa, el merecimiento de la pena se sustenta en el peligro concreto al bien jurídico que se ocasiona con la puesta en marcha de los actos ejecutivos. De esta manera, se descarta la punición de los actos preparatorios, ya que estos no ocasionan un riesgo al bien jurídico. Asimismo, conforme a esta posición, se castiga con mayor severidad el delito consumado que el delito tentado. Por último, se afirma que si el fundamento de la punición del delito tentado reside en la peligrosidad objetiva de la conducta, los casos de tentativa inidónea no deben ser sancionados. Se cuestiona esta teoría ya que se funda en un criterio incierto, el peligro, y porque se deja de lado la valoración del plan del autor. Vamos con la segunda teoría, B, teoría subjetiva. Según esta posición, la sanción por el delito tentado se fundamenta en la voluntad del sujeto, contraria al derecho, de empezar a ejecutar el plan criminal. De esta forma, es posible sancionar los actos preparatorios, pues ellos son muestra de la voluntad criminal del agente. También, conforme a esta teoría, la tentativa y la consumación delictiva deberían tener la misma pena, ya que la ausencia del resultado no debería suponer una voluntad delictiva menos disvaliosa. Por último, otra consecuencia de lo expuesto en esta teoría es que sería reprimible el delito imposible, tentativa inidónea, ya que en él es posible advertir la voluntad criminal, aun cuando objetivamente no se haya puesto en peligro el bien jurídico. Como es de verse, esta teoría es cuestionable, ya que se enfatiza la intención del agente sin tomar en cuenta el grado de lesividad de su comportamiento. Vamos por la tercera teoría, C, posición ecléctica. Según esta posición, el castigo por el delito tentado encuentra fundamento en la decisión del sujeto, factor subjetivo, de realizar una conducta contraria a la norma siempre y cuando dichos actos produzcan un doble efecto: la efectiva contradicción a la norma y el concreto riesgo al bien jurídico. Esta teoría, que combina elementos objetivos con los subjetivos, trae como consecuencia que se atenuará la pena de la tentativa en tanto produce una menor conmoción social. Asimismo, no se sancionará el delito imposible, porque la conducta no resulta peligrosa y no crea alarma social alguna. En nuestro Código Penal se sigue esta posición. Muestra de ello lo tenemos en la no punición de los actos preparatorios, en la disminución prudencial de la pena en caso de tentativa, artículo 16 del Código Penal, segundo párrafo, y en la irrelevancia penal del delito imposible, artículo 17 del Código Penal. La tentativa está compuesta por 3 elementos: el subjetivo, la tentativa es siempre dolosa; el objetivo, el agente debe haber empezado a ejecutar el plan criminal; y el negativo, falta la consumación del delito. A. El elemento subjetivo. Se refiere al actuar doloso del sujeto activo, en tanto el hecho se originó a partir de una ideación. Se descarta la tentativa en los delitos culposos. La determinación del dolo del agente, el dolo del delito tentado es el mismo que el dolo del delito consumado. Se hará según la teoría a la que se adscriba el intérprete, a la del dolo volitivo o a la del dolo cognitivo. El dolo debe comprender el conocimiento no solo de los elementos objetivos del tipo penal, sino también el conocimiento de las circunstancias típicas agravantes o atenuantes. Asimismo, dependiendo del tipo penal analizado, la conducta del agente debe ir acompañada de los elementos subjetivos distintos al dolo, que se exigen para la configuración de algunos delitos. Por ejemplo, en el delito de fraude procesal, artículo 416 del Código Penal, el agente debe actuar con el propósito de que se emita una resolución contraria a ley. Vamos con otro elemento, B, el elemento objetivo. La tentativa se verifica desde que el agente empezó a ejecutar el plan criminal. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el comienzo de la ejecución se determina teniendo en cuenta el riesgo concreto que se causa al bien jurídico, conforme emerge del plan del autor.
Para lograr la puesta en peligro concreto de un bien jurídico, el sujeto debe emplear medios o actos idóneos para lograr dicho fin. Si estos fueran inidóneos, se presentará una causa, en un caso de delito imposible, tentativa inidónea. La conducta realizada por el agente puede ser comisiva u omisiva. No existen problemas para aceptar la tentativa en delitos de omisión impropia, ya que en este caso la acción es equivalente a la omisión. Artículo 13 del Código Penal. Por ejemplo, el caso de una enfermera que dolosamente deja de dar la medicina a un enfermo grave es sorprendida por el médico de turno, quien logra salvar la vida del paciente. Lo que sí se descarta es la tentativa en delitos de omisión propia. En estos casos, no se puede decir que una conducta omisiva se empezó a cumplir, pues ello es conceptualmente imposible. El autor usa paréntesis para separar sus ideas, ¿no? Ahí dice, entre paréntesis, cuando el sujeto desobedece la norma de mandato, automáticamente se consuma el delito. Cerramos paréntesis. Por ejemplo, se consuma el delito de omisión de socorro, artículo 127 del Código Penal, desde el momento en que el agente omitió prestar ayuda inmediata a una persona que encontró en peligro. El elemento C, el elemento negativo. El sujeto activo no debe haber consumado el delito. El hecho punible se consuma cuando se cumple totalmente con lo dispuesto en el tipo penal mediante el verbo rector del mismo. No existe mayor discusión si se trata de la consumación de delitos de resultado lesivo. Por ejemplo, en el caso del homicidio simple, la realización del acto ejecutivo no debe haber causado la muerte de la víctima. El problema se presenta en los llamados delitos de mera actividad y de peligro. En estos casos, formalmente el delito se consuma con la sola realización de la conducta típica y materialmente cuando se haya causado un riesgo concreto al bien jurídico. Por ejemplo, el delito de manejar un vehículo motorizado en estado de ebriedad, artículo 274 del Código Penal, se descarta la tentativa en esta clase de delitos. Algunos sostienen que sí es posible la tentativa en determinados tipos penales de mera actividad y de peligro, en los que se observe en su descripción normativa una fragmentación de comportamientos. Por ejemplo, en el supuesto de un delito de difamación agravada a través de medios de comunicación social, medio escrito, podría presentarse la tentativa en el caso que un tercero evite la distribución del diario. La tentativa tiene dos clases, la acabada y la inacabada. Empecemos con la primera. A. Tentativa inacabada. En este caso, el autor no debe haber realizado todos los actos ejecutivos necesarios para la consumación del delito. Conforme lo había previsto, los factores pueden provenir de circunstancias ajenas al propósito del agente, proveniente de la naturaleza o por la intervención de un tercero, o por el propio agente que decide voluntariamente no continuar, desistimiento, interrumpiendo así la acción típica e impidiendo la consumación del delito. Solo en este último caso, desistimiento, la tentativa no será punible. Por ejemplo, cuando el agente, quien estaba próximo a sacar un celular de la cartera de una persona, huye al observar que llegaba un policía. En este caso, la tentativa inacabada es punible. A contrario, si el ladrón que estaba próximo a sacar el celular de la cartera deja voluntariamente de realizar el plan criminal, no determinado por factores externos, tal hecho no será punible, conforme veremos más adelante. Vamos a ver la segunda opción, la B, tentativa acabada. En este caso, el autor ha realizado todos los actos necesarios para la consumación del delito, pero este no se realiza. La no consumación del delito puede provenir de factores externos, provenientes de la naturaleza o por la intervención de un tercero, o por la propia intervención voluntaria del agente, desistimiento. Solo en este último caso, desistimiento, la tentativa no será punible. Por ejemplo, se presenta el caso del sujeto que dispara a otro, pero yerra en la dirección. En este caso, la mala puntería del agente llevó a que no se produzca el resultado. Este hecho es punible, no será sancionable como autor del delito de homicidio en grado de tentativa. Si, por ejemplo, luego de haber envenenado a una persona antes de que la sustancia surta efecto, lleva a la víctima a la clínica donde le salvan la vida. En caso se haya causado a la víctima lesiones, el agente será autor solo de dicho delito, artículo 121 del Código Penal.
con mayor detalle. A continuación abordaremos este tema. En el artículo 18 del Código Penal se regula el desistimiento de la siguiente forma. Si el agente desiste voluntariamente de proseguir los actos de ejecución del delito o impide que se produzca el resultado, será penado solo cuando los actos practicados constituyen por sí otros delitos. Voy a aprovechar para dar un ejemplo. Imagino que vas a matar a alguien o son 5 personas que van a matar a una persona y bueno, si evitas este homicidio, ya no te vinculan ni siquiera con el intento de homicidio, pero si el arma lo compraste aquí, si estás en el Perú, en la avenida Argentina u otro lugar de manera ilegal, no tienes licencia, por sí mismo ya constituye un delito de tenencia ilegal de armas, ¿no? Solo quería completar esa idea para yo recordarlo. Y ustedes también. Se trata de una causa de no punibilidad. El legislador ha considerado que no es necesaria la sanción cuando el agente voluntariamente evita el resultado, a pesar que previamente realizó una conducta típica, en grave tentativa, injustificada y tenía la capacidad de ser declarado culpable. Si bien el desistimiento origina la impunidad del hecho inicialmente previsto por el autor, no tiene dicho efecto respecto de los actos practicados que constituyan por sí mismos delitos. Por ejemplo, en el caso que un sujeto ingrese a una casa a hurtar y luego de modo voluntario decide salir del lugar, dicho sujeto no será sancionado como autor del delito de hurto agravado en grado de tentativa, artículo 186, inciso 1 del Código Penal, pero sí como autor del delito de violación de domicilio, artículo 109 del Código Penal. El desistimiento puede presentarse tanto en la tentativa inacabada como en la tentativa acabada. A. El desistimiento en la tentativa inacabada. En este caso, el agente voluntariamente deja de ejecutar el plan criminal, tal como expresa Villavicencio. Villavicencio es un autor peruano, un jurista peruano, ya no nos acompaña en este mundo, pero vamos a ver qué nos dice este autor. Se presenta el desistimiento en la tentativa inacabada cuando, iniciado el proceso de ejecución, el autor abandona voluntariamente la ejecución. Según su representación de los hechos, él considera que no ha hecho lo que tenía que hacer para consumar el delito. Y decide voluntariamente interrumpir la ejecución. Listo, Villavicencio a un lado, ya intervino. Sigamos con Alcócer Povis. Por ejemplo, una persona pretende matar a otra cuando estaba a punto de apretar el gatillo del arma, desiste voluntariamente de hacerlo y se retira del lugar. La tentativa en este caso no es punible. Los requisitos de esta clase de desistimiento son los siguientes. Vamos por el primer requisito. A1. La abstención. El sujeto debe dejar de continuar la ejecución del plan criminal. El agente realiza una conducta omisiva. El concepto de omisión no debe ser interpretado en término naturalístico como un estar quieto, ¿no? Sino en clave normativa, no realizar la conducta prevista inicialmente en el plan criminal. Por ejemplo, una persona que está a punto de apretar el gatillo de un arma desiste voluntariamente de continuar la ejecución del plan homicida, guardando el arma en su bolsillo y retirándose del lugar. En este caso, el sujeto realizó movimientos, guardar el arma y salir del lugar de los hechos, los mismos que no fueron parte del plan inicial, pero sí muestra que se abstuvo voluntariamente de proseguir con su ejecución. Segundo requisito, A.2, la voluntariedad. El sujeto debe haber tomado libremente la decisión de no continuar la ejecución del plan criminal. Esta decisión no debe haber sido provocada por circunstancias externas. Por ejemplo, una persona ingresa a una casa para hurtar y da la activación de la alarma de seguridad, huye del lugar. En este caso, no deberá considerarse que el sujeto desistió de continuar con el plan criminal, ya que el resultado lesivo no se produjo debido a un factor ajeno a su voluntad, al encenderse la alarma de seguridad. Tercer requisito, A.3, el desistimiento tiene que ser eficaz. Es importante que la consumación del delito no se produzca, pero de lo contrario el desistimiento será irrelevante, pudiendo sancionarse al agente como autor del delito consumado. Por ejemplo, el sujeto que voluntariamente deja de añadir veneno en el vaso de una persona a quien pensaba matar,
será sancionado como autor del delito de homicidio consumado si la víctima finalmente muere a causa de haber bebido del vaso con la dosis inicialmente colocada. Ahora vamos a hablar del desistimiento en la tentativa acabada, que es otro grupo. Esta se presenta cuando el sujeto, luego de haber ejecutado todos los actos idóneos para causar el resultado, conforme lo había previsto, decide voluntariamente impedirlo mediante conductas positivas. Por ejemplo, una persona pretende matar a otra ahogándola en el río, luego de haber empujado a la víctima al río. El sujeto decide evitar el resultado rescatándola. El sujeto no será autor del delito de homicidio en grado de tentativa, pero sí de lesiones en caso se haya causado algún daño a la integridad corporal de la víctima. Los requisitos de esta clase de desistimiento son los siguientes. Empecemos. B.1. La conducta positiva. El agente, luego de haber realizado todos los actos idóneos para causar el resultado, debe actuar a fin de evitarlo. A diferencia del desistimiento en la tentativa inacabada, fundada en la abstención del agente de continuar la ejecución del plan criminal, en el desistimiento en la tentativa acabada, el agente impide, mediante actos positivos, que se consuma el delito. En el ejemplo anterior, el sujeto impidió la muerte de la víctima arrojándose al río, logrando rescatarla. No es necesario que el acto de impedir finalmente el resultado lo realice quien se desiste. En algunos casos es posible que un tercero sea quien logre evitar la consumación previa actividad salvadora de quien provocó la situación de riesgo. En el ejemplo anterior, el sujeto que empujó y rescató del río a la víctima, luego la llevó a una clínica donde finalmente, dada la experiencia y conocimiento de los médicos, lograron salvarla. En este caso, el desistimiento es válido. En caso la víctima haya sufrido lesiones, el agente responderá solamente por dicho delito. B.2. La voluntariedad. El agente debe voluntariamente orientar su conducta a fin de evitar la consumación del delito. Ello no sucederá si el agente actuó motivado por factores externos. Por ejemplo, cuando el sujeto actúa al verse descubierto por parte de un tercero o por la policía. En caso el agente considere erróneamente haber sido descubierto, el desistimiento será válido siempre que haya impedido el resultado. Lo mismo en el caso que el agente haya actuado creyendo falsamente que fue descubierto. El tercer requisito, ¿no? B.3. El desistimiento tiene que ser eficaz. Los actos realizados por quien se desiste deben evitar el resultado a fin de que se le exima de pena. Por ejemplo, si una persona decidió volver al lugar donde colocó veneno en el vaso de una persona a fin de darle aviso, solo podrá ser eximido de pena si es que evita que la víctima tome la sustancia letal. En caso no logre evitar el resultado, a pesar de su esfuerzo, consideramos que el sujeto debe ser sancionado como autor de un homicidio consumado. En este caso, el cambio de actitud debería ser tomado en cuenta al momento de determinar la cantidad de pena. De otro lado, el desistimiento en caso de varios intervinientes en el hecho se encuentra regulado en el artículo 19 del Código Penal de la siguiente forma. Si varios agentes participan en el hecho, no es punible la tentativa de aquel que voluntariamente impidiera el resultado, ni la de aquel que se esforzara seriamente por impedir la ejecución del delito, aunque los otros partícipes prosigan en su ejecución o consumación. El desistimiento, en tanto causa de no punibilidad, resulta inalterable la condición de la conducta como típica, injustificada y culpable, solo exonera de pena a quien se aleja voluntariamente del plan criminal, impidiendo el resultado. Por ejemplo, se exime de pena al sujeto que enciende voluntariamente la alarma de seguridad de una casa y provoca que su compañero, con quien había planificado previamente cometer el delito, huya y no tome los bienes de terceros. O a quien se esfuerce seriamente para que ello no ocurra. Respecto a este último supuesto, el esfuerzo serio debe ser interpretado como indica Villavicencio. Nuevamente, Villavicencio es un jurista peruano. Según las circunstancias y las posibilidades con que cuenta una persona para impedir el delito.
dejemos de lado a Villavicencio. Alcócer sigue explicando. Por ejemplo, en el caso anterior, a pesar de que el sujeto encendió voluntariamente la alarma de seguridad e intentó detener a su compañero, este logró apropiarse de algunos bienes antes de huir. Se podría considerar que el agente trató seriamente de evitar el resultado, por lo que no sería sancionado como autor del delito de hurto agravado. Sí sería responsable por la comisión del delito de violación de domicilio. El delito imposible se encuentra regulado en el artículo 17 del Código Penal de la siguiente forma. No es punible la tentativa cuando es imposible la consumación del delito por la ineficacia absoluta del medio empleado o absoluta impropiedad del objeto. No resulta correcto denominar esta circunstancia como tentativa inidónea, ya que por definición la tentativa supone la ejecución de actos idóneos para lograr la consumación del delito. Existió tal posibilidad, pero esta no se produjo, como se ha visto, por razones ajenas a la voluntad del agente. En cambio, en el delito imposible, el medio utilizado por el sujeto es absolutamente inidóneo, o el objeto sobre el que recae la conducta es absolutamente impropio para producir el resultado. Nunca será posible consumar el delito. El delito imposible, según el legislador peruano, se presenta en dos casos: por la ineficacia absoluta del medio utilizado o la absoluta impropiedad del objeto. Vamos a ver la primera opción: ineficacia absoluta del medio empleado. Los instrumentos utilizados por el sujeto o la propia actividad desplegada resultan absolutamente ineficaces para lograr la consumación del delito. Por ejemplo, si una persona pretende envenenar a otra echando azúcar en un vaso con agua pensando que es un veneno, el medio tiene que ser absolutamente inidóneo. Al respecto, deben tenerse en cuenta las circunstancias que se presentan en el caso concreto, colocándose en el lugar del autor en el momento que ejecuta la conducta. Por ejemplo, si el sujeto conoce que la víctima está enferma gravemente de diabetes y le da un vaso con azúcar en cantidad excesiva, al sujeto se le puede sancionar como autor de un homicidio en grado de tentativa si se logra salvar la vida del enfermo. La conducta será sancionable si el medio utilizado es relativamente inidóneo. Se presentan estos casos cuando el medio es normalmente eficaz, pero no causa el resultado por una circunstancia excepcional. Por ejemplo, cuando una persona dispara a otra, quien logra salvar su vida al tener chaleco antibalas. Otro ejemplo, cuando a una persona se le atasca el revólver, no logrando emitir el disparo. Estos casos son sancionables a modo de tentativa. Opción B: la impropiedad absoluta del objeto. No se sancionará al agente cuando el objeto sobre el cual recae la conducta criminal es impropio, de modo absoluto para configurar el delito. Las razones pueden ser de índole fáctica o jurídica. De índole fáctica, por ejemplo, al pretender el aborto de una persona que no estaba embarazada, o al buscar matar a una persona que ya se encontraba muerta. De índole jurídica, por ejemplo, al pretender hurtar un bien mueble ignorando que el propietario consintió que se lo apropiara. La impropiedad del objeto tiene que ser absoluta. En esa medida será sancionable la conducta del agente si es que en el momento de los hechos existió la probabilidad de consumar el delito, pero por circunstancias ajenas a su voluntad el resultado no se produjo, impropiedad relativa del objeto. Por ejemplo, si una persona dispara sobre la cama de la víctima, quien había estado allí segundos antes. En el delito putativo, la persona cree que está realizando un delito, pero en realidad está realizando un comportamiento que no es sancionado por el derecho penal. Lógicamente, este hecho es impune. La razón es que, conforme al principio de legalidad, solo se sancionará aquella conducta que esté prevista previamente por la ley. Por ejemplo, una persona cree estar cometiendo un delito cuando engaña a su esposa con otra mujer, adulterio. A diferencia del delito imposible, en el que el delito nunca llegará a cometerse por las características del medio utilizado o las del objeto, en el delito putativo no existe norma penal que sirva para sancionar el comportamiento que el agente considera delictivo. La tentativa irreal, por su parte, no tiene relevancia penal,
pues el agente utiliza medios mágicos o supersticiosos con el fin de alcanzar un resultado delictivo. Evidentemente, la conducta del agente no pone en peligro bien jurídico alguno. Por ejemplo, cuando alguien pretende matar a otro realizando ritos religiosos o colocando alfileres sobre un muñeco, estos casos son asimilables al delito imposible por la ineficacia absoluta del medio. Por ejemplo, cuando una persona pretende derribar un avión lanzándole piedras. Ahora vamos a ver otro subtítulo que tiene que ver con la consumación y el agotamiento. Es la última parte de esta lectura. La consumación surge cuando se cumplen totalmente los requisitos exigidos por el tipo. No obstante, este momento no solo debe comprenderse desde una visión estrictamente formal, sino también material. En el caso de los delitos de mera actividad, no es suficiente la realización de la conducta antinormativa para considerar que el delito se consumó, sino es imprescindible tener en cuenta si se puso en peligro concreto el bien jurídico protegido. Por ejemplo, si una persona maneja en estado de ebriedad en el desierto, cumple las exigencias del tipo, artículo 274 del Código Penal, pero materialmente no causa un riesgo a la seguridad pública. De otro lado, en los delitos de resultado lesivo existen casos en los que la concreción del resultado se encuentra separada temporalmente, de manera significativa de la realización de la conducta disvaliosa. Las repercusiones de esta situación fáctica son importantes no solo para el aspecto procesal, en orden a los problemas que puede conllevar en las instituciones de la cosa juzgada y de la prescripción, sino también para considerar si el tipo se encuentra o no consumado. En efecto, el largo periodo de tiempo que media entre conducta y resultado hace teóricamente factible una intervención de cursos causales salvadores dirigidos a la evitación de la lesión. ¿Podría imputarse al sujeto el acto tentado del delito de resultado al frustrarse el mismo por la conducta del tercero? En este caso, subsistiría el desvalor del resultado de la tentativa, siempre que la conducta del agente en sí misma sea prohibida por el derecho y el agente haya actuado con el propósito de alcanzar el resultado. La etapa de agotamiento surge cuando el agente consigue satisfacer la intención que perseguía al idear, ejecutar y consumar el hecho criminal. Con relación al delito cometido, tal hecho resulta irrelevante. Por ejemplo, si una persona planificó robar un celular para venderlo, ya que necesitaba dinero, el hecho se habrá agotado cuando, luego de haberse apropiado del bien, efectivamente lo vende. Este momento es irrelevante respecto al delito de hurto que se consumó cuando el agente tuvo la mínima posibilidad de disponer del bien mueble. Sentencia plenaria 1/2005. De otro lado, la persona que haya adquirido el bien será pasible de ser sancionado por la comisión del delito de receptación. Artículo 194 del Código Penal. Se trata de un tipo penal autónomo, aun cuando para su configuración el agente debe saber que el bien proviene de un delito. Con esto hemos concluido este capítulo. Bien, amigos, amigas, los invito a que puedan compartir el video. Si están en YouTube, suscríbanse al canal, den clic a la campanita para que puedan saber los videos que vamos colocando. Si están en el Facebook, en nuestra fanpage, denle me gusta, denle seguir, para que podamos tener más personas que puedan ver estos videos y sobre todo compártanlo. Que tengan un excelente día. Bendiciones.